Bueno, rápidamente voy a regresar aquí a estas imágenes que ya les había explicado. Bueno, ya dijimos que los riñones son dos estructuras. Si ustedes ven, tienen forma como de frijol, ¿no? Tienen como una estructura, vamos a decir, arriñonada, ¿verdad? Obviamente es un riñón, es una estructura en frijol. Hacia la parte interna tenemos el hilio, la parte externa aquí estaría revestida por la cápsula. Aquí tenemos la entrada de los vasos sanguíneos, de los arteriales y la salida de los venosos, también la salida del ureter, que viaja hasta la vejiga. Bueno, esto es un corte de un riñón de un lactante de 10 meses en el que podemos identificar que hay una corteza, hay una médula, encontramos la pelvis renal y luego hacia la parte más interna tenemos la pelvis renal. Y aquí pues ya les explicaba de que esta era la corteza, aquí tenemos la médula, y pues aquí se va a formar esta estructura que se llama lóbulo renal. El lóbulo renal es una estructura macroscópica que podemos identificar con simples cortes, obviamente macroscópicos del riñón, y que cada columna va a estar, cada pirámide va a estar separada por una columna, que es esta que vemos acá, que se llaman columnas renales o columnas de Bertin. Bueno, el vértice de estos triángulos o de estas pirámides va a estar orientado hacia la papila renal y la base va a estar orientada hacia la cápsula. Y cuando lo miramos más de cerca, estas son las estructuras que podemos observar. Aquí a nivel de la corteza, vemos que se mira un poco más clara si lo comparamos a la médula. Y vamos a decir de que aquí iría la cápsula. En esta imagen no está, porque nosotros cuando hacemos cortes del riñón, pues separamos la cápsula para que no intervenga o no interfiera en el corte del parénquima renal. Entonces vemos que la corteza se mira un poco más pálida y menos vasos sanguíneos si lo comparamos con la médula. La médula se pone un poquito más oscura porque aquí hay un montón de vasos capilares que forman esos vasos rectos que son importantes para el sistema contracorriente, que tiene que ver con la reabsorción obviamente, del ultrafiltrado glomerular, y luego tenemos una médula interna. Y lo que les estaba explicando es de que la parte del vértice está orientada aquí hacia la papila y la base estaría orientada aquí cerca de la cápsula, ¿no? Bueno, aquí se lograban identificar estos vasos sanguíneos, que son, por ejemplo, las arterias arqueadas o arcuatas, que van a formar un trayecto justo en la unión córtico-medular aquí. Y de aquí van a emitir vasos sanguíneos que se van a orientar hacia la corteza. Aquí vemos esta es un vaso sanguíneo, es una arteria que se llama arteria interlobular, que se encuentra justo entre los dos lóbulos, ¿verdad? Aquí probablemente encontramos otra, y esta es la que va a dar ramas posteriormente para formar las arterias arcuatas. Aquí lográbamos ver los cálices renales, que son estas estructuras. Aquí se mira un cáliz menor, y luego tenemos un cáliz mayor, que es cuando estos se van a fusionar, ¿no? Y desde el punto de vista histológico, estaba mencionando de que la corteza tiene dos componentes, una parte más externa, que es la corteza externa, luego hay una corteza interna, que es la que está muy, muy cerca aquí de la médula, y luego la médula tiene dos componentes también, ¿verdad? Y también les estaba diciendo de que esta división se hace principalmente porque los componentes histológicos y fisiológicos de estas subsecciones o subcategorías del riñón pues difieren unas de las otras. Por ejemplo, la corteza externa sabemos que tiene ciertos tipos de corpúsculos renales que son un tanto diferentes a los que están acá en medio, ¿no? Los que están pegaditos a la corteza interna. Y luego la médula, pues ya sabemos de que la médula externa tiene mayor cantidad de asas de Henle, vasos sanguíneos, y entonces, espérenme que hay que decir aquí. Ok. La médula interna pues tiene mayor cantidad de conductos colectores, prácticamente los vasos sanguíneos son solo los necesarios y ya no son los que forman parte del sistema contracorriente de los vasos rectos, ni tampoco asas de Henle, ¿no? Entonces esas son algunas estructuras, aquí podemos identificar arterias arcuatas, ¿verdad? Algunas venas, y estos son corpúsculos renales. Vean ustedes cómo los corpúsculos renales se disponen en un área central entre estos que se llaman rayos medulares, ¿no? Estos rayos medulares son muy importantes porque nos ayudan a delimitar el área central de lo que vamos a ver más adelante que se llaman lóbulos renales. Bien.
Bueno, esto es macroscopía, resumen de lo que dijimos. Ahí está su lóbulo renal. Ya sabemos que los límites laterales de este riñón, de este lóbulo renal, son las columnas renales o columnas de Bertin. Y adentro lo que tenemos básicamente es esto, ¿no? Los corpúsculos renales que se encuentran orientados a la corteza. La médula no tiene corpúsculos renales y esa es una característica pues que ustedes la conocen muy bien, pero sí saben de que existen varios tipos de nefronas, ¿verdad? Que hay unas que se llaman subcorticales o propiamente corticales y hay unas que se llaman yuxtamedulares que están cerca de la unión de la médula. Se habla de otro tercer tipo de corpúsculo de nefrona que forma parte de siempre de las nefronas corticales y las llaman nefronas intermedias. No voy a hacer énfasis en esas porque son prácticamente las mismas nefronas subcorticales o propiamente corticales. Esta entonces sería la estructura del lóbulo renal. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver prácticamente es una pirámide, ¿verdad? Que forma la médula y que forma la corteza. Y aquí está la histología, ¿no? Aquí tenemos la corteza externa, la corteza interna, luego la médula externa y luego la médula interna, ¿no? La médula interna, recuerden que recibe el nombre de médula papilar porque hacia esta zona encontramos la papila renal, que es prácticamente toda esta estructura que está acá. La papila renal es importante porque aquí es donde se van a encontrar prácticamente la mayor cantidad de túbulos o sistemas colectores que nos drenan la sangre de todo este sistema de filtración que se encuentra hacia la parte más externa. Y por último, bueno, vemos acá, por ejemplo, el área cribosa, que es el área donde se van a perforar todo esto o esta superficie perforada de la papila renal, que va a drenar directamente al cáliz renal, ¿verdad? Posteriormente a la pelvis y por último, esto obviamente va a llegar al uréter. Y aquí vemos, esto es un corte histológico de la corteza, vemos los corpúsculos renales, luego tenemos las médulas, los rayos medulares, esto es importante, recuerden, este es el eje central de un lobulillo, y luego aquí tenemos prácticamente todos estos sistemas de túbulos, y quiero que vayan viendo de que hay unos túbulos que se miran rosados intensos y otros túbulos que se miran rosados pálidos, como estos de acá. Esto nos ayuda a determinar que estos túbulos contorneados que vemos a este nivel, que se miran rosado intensos, pertenecen al túbulo colector proximal. Sin embargo, estos que se miran más pálidos a este nivel pertenecen al túbulo contorneado distal, ¿verdad? Entonces aquí están dos diferencias histológicas y ya vamos a ver por qué ocurre esto. Este es un corte histológico un poquito más profundo, donde ya se logra identificar un poquito de la médula renal y podríamos decir que aquí todavía hay un poquito de corteza renal, ¿verdad? Porque vemos los corpúsculos renales, ¿no? Llama la atención que estas estructuras pues se pueden parecer, incluso nosotros podemos estar viendo cortes histológicos de ambas estructuras en un mismo corte, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros determinemos que existen túbulos que son o que están revestidos por un epitelio un poquito más delgado, que es un epitelio plano, o puede ser un epitelio siempre plano, pero puede ser un poquito más ensanchadito que el plano que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero no tanto como el cúbico, ¿verdad? Que es el epitelio cúbico de los túbulos colectores. Entonces, cuando nosotros vemos este epitelio plano revistiendo estas estructuras ductales, entonces nosotros tenemos que pensar que son cortes de asa de Henle. Cuando vemos eso, entonces decimos, si estamos viendo estos cortes de asa de Henle y vemos este epitelio, ¿verdad? Típico de los conductos colectores, entonces pensamos que es un corte histológico de la médula renal, ¿no? Entonces, eso tienen que considerarlo y recordarlo siempre cuando están viendo sus cortes histológicos. Vean este epitelio es sumamente diferente al de estos túbulos colectores, ¿no? Este es un epitelio cilíndrico que es obviamente más marcado y que obviamente tiene un citoplasma que se mira rosado granular, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Aquí se mira este otro, ¿verdad? Que también es parte del sistema de los túbulos contorneados. Aquí vemos el área cribosa de la papila renal. Recuerden que aquí es donde se va a perforar y donde se va a prácticamente a continuar con los conductos, ¿verdad? Los conductos papilares, ¿verdad? Que son conductos colectores, que posteriormente van a haber una transición epitelial a este nivel una vez sale
cambia de un epitelio que puede ser ya cilíndrico a este nivel a un epitelio polimorfo o transicional de los cálices renales. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí vemos los conductos, cómo llegan, cómo van a continuar posteriormente con el urotelio, que es este que vemos acá, que al inicio es un urotelio muy delgado, que posteriormente se va a ir engrosando y se vuelve un poco más grueso ya cuando vemos las paredes laterales o las paredes propiamente de las estructuras pielocaliciales. La cápsula también tenemos que saber que siempre tiene que estar. Una cápsula sumamente importante y tiene que tener capacidad elástica. Lástima que esta capacitación no es interactiva porque me hubiera gustado escuchar la opinión de ustedes de por qué la cápsula es elástica, por qué tiene que ser elástica, por qué tiene que tener músculo liso o unas células similares a los miofibroblastos. Bueno, pues la respuesta es sencilla, ¿verdad? Recordemos que la cápsula renal, el riñón como tal es una estructura, vamos a decir, con una serie de túbulos que tienen la capacidad de dilatarse o de perder volumen, ¿no? Entonces, al perder volumen, obviamente se tienen que contraer las estructuras de la cápsula para permitir la readecuación de todo el tejido en base al contenido de líquido que tenga este riñón. Por ejemplo, si estamos viendo estos pacientes hipertensos, que ellos usualmente tienen presiones altas, ya sea porque están reteniendo líquidos, la cápsula renal se tiene que adaptar a este cambio de volumen que obviamente va a estar llegando a los riñones y entonces de esta manera pues no se afecta la cápsula. Si esta cápsula fuese completamente fibrosa, entonces el riñón no tendría la capacidad de adaptarse. Entonces, por esta explicación fisiológica, vemos que la cápsula renal tiene dos componentes. Un componente externo, que es básicamente fibroso, que está constituido por un tejido conectivo denso y regular, en el cual vamos a encontrar, pues se dice que hay escasos fibroblastos, ¿no? Y la verdad que sí hay escasos fibroblastos, no son tan marcados. Luego tenemos un componente interno, que es el componente miofibroblástico o propiamente de músculo, porque podemos tener células de músculo liso a este nivel, en el cual obviamente vamos a encontrar células con características ya mencionadas, ¿no? Estas células tienen la capacidad de contraerse y modificar vamos a decir, el volumen del riñón según las capacidades volumétricas de sangre que están llegando o que se están filtrando, ¿ok? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, algo que se llama choque hipovolémico, choque séptico, lo que sea. Entonces, obviamente, la cantidad de sangre que está llegando al riñón debería ser siempre representativo a la volemia, ¿no? Al 20% de volumen. Pero si un paciente está chocado, pues entonces va a tener menor flujo volumétrico, entonces esto lo va a llevar a algo que se llama oliguria o depende, anuria, ¿no? Porque obviamente está llegando menor cantidad de volumen, del volumen requerido, se está reabsorbiendo más de lo que se está excretando, entonces vamos a decir de que esto de alguna u otra forma afecta el volumen del riñón y nosotros cuando hacemos, por ejemplo, las autopsias, encontramos que estos riñones pues están prácticamente que han perdido volumen, ¿no? O sea, pesan menos, estos riñones se miran en estas superficies como arrugadas y esto quiere decir que ha perdido volumen o ha perdido sangre. Entonces, esta es la importancia de la cápsula. Sabemos que la cápsula introduce también tejido conectivo hacia el riñón y pues de alguna u otra manera ayuda a separar estos lóbulos, ¿verdad? Y estos lobulillos para formar posteriormente lo que es conocido con el nombre de intersticio renal. Y ya sabemos que el intersticio renal pues tiene ciertas características que vamos a ver más adelante. Esta es la distribución vascular sumamente interesante. Aquí mirábamos la arteria interlobular. Ya sabíamos que la arteria interlobular forma ramas, que son estas que vamos a ver acá, que se llaman arterias arciformes o arterias arqueadas o arcuatas, ¿no? Estas arterias arqueadas o arcuatas envían ramificaciones que se dirigen exclusivamente hacia la corteza renal, que aquí la vemos, ¿no? Las ramas de las arterias arcuatas se llaman arterias interlobulares, ¿no? Las arterias interlobulares tienen una relación bueno, en base a la arteria arcuata o arciforme va a tener más o menos unos 90 grados porque va a tener una disposición, como ya sabemos, radial. Si nosotros pensamos que esto es un círculo, ¿no? Entonces va a tener una disposición radial desde donde nace hacia donde se dirige y se dirige hacia la cápsula. Y entonces de estas arterias
interlobulares van a aparecer ramas, que son otras ramitas más pequeñas, que son, ya son arteriolas, las consideramos arteriolas. Entonces va a aparecer la primera arteriola, que se va a llamar arteriola aferente. La arteriola aferente es eso, ¿no? Es una arteriola. Una, dos capas de células de músculo liso, que más o menos tiene una relación de 0.5. Bueno, si nosotros sumamos más o menos el diámetro del vaso sanguíneo, tenemos que la luz de este vaso sanguíneo más o menos va a representar 1/3 del diámetro total de esta estructura vascular. Y luego esta arteria o esta arteriola va a ramificarse y va a formar los capilares del glomérulo, ¿ok? Y luego esta estructura, nuevamente estos capilares del glomérulo van a volver a formar otra arteriola, ¿no? Esto que está ocurriendo acá, en este punto, en este nivel, es lo que conocemos con el nombre de sistema porta, ¿ok? Esto es un sistema porta porque estas arterias o este sistema arterial se está ramificando no, ojo, no para irrigar, no para aumentar la oxigenación a ese nivel, no, sino que lo está haciendo para otros fines. En este caso lo está haciendo para fines de filtración de la sangre, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya formada la siguiente arteriola, que es la arteriola eferente, pues esta ya puede venir a drenar a varios lugares, ¿no? Si estamos hablando de los glomérulos que se formaron cerca de la corteza, estos van a venir a drenar a un sistema colector arterial, que también son continuaciones, vamos a decirlo así, y va a formar una serie de capilares corticales, que son estos que vemos acá, y que posteriormente van a formar el sistema de la red capilar peritubular. La red capilar peritubular es exclusiva de la corteza externa, ¿ok? Corteza externa. Y luego esta red capilar peritubular va a drenar hacia las venas capsulares, que pues en algunos libros las llaman venas estrelladas, ¿ok? Pero las vamos a conocer con el nombre de venas capsulares, y que estas posteriormente van a drenar a la vena renal del ilio del riñón, ¿no? Y en el caso de los corpúsculos renales que encontramos hacia la parte profunda o hacia la región yuxtamedular, pues estas arteriolas eferentes van a crear o van a generar una serie de capilares que ya no van a encargarse de irrigar la corteza renal, sino que se van a introducir hacia la médula y van a formar estos que se llaman vasos rectos. Los vasos rectos entonces acompañan a las asas de Henle, que son estructuras que vamos a ver más adelante, que ayudan al sistema de contratransporte, ¿verdad? O intercambio contracorriente de flujos, ¿verdad? En este caso de agua, de sodio, electrolitos, etcétera. Entonces, de esta manera baja los vasos rectos, y posteriormente, luego de que ya bajaron y que aquí sí hicieron intercambio de gases para oxigenar a las estructuras de la médula renal, suben o ascienden a través de los vasos rectos, siempre se llaman vasos rectos, solo que son capilares ya con sangre venosa, y que estos posteriormente van a drenar a la vena artiforme o vena arcuata, ¿no? La vena arcuata posteriormente va a drenar a la vena interlobular, que esta va a drenar a la vena lobular, y por último va a drenar a la vena renal, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que vemos cómo se forma ya la estructura vascular, primordialmente la del corpúsculo renal, que es una estructura que vamos a continuar mencionando en la clase, ¿no? Y este sistema contracorriente es importante porque nos ayuda a entender mucho mejor de dónde aparecen estas estructuras vasculares para el proceso de la formación y de la filtración de la orina. Bien. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Esto es lo que ya les expliqué. Aquí nada más con un dibujito más claro, ¿verdad? Aquí vemos las arterias que vienen, ¿verdad? Las arterias interlobulares, las arterias arcuatas. Aquí vemos cómo se forman los capilares peritubulares, luego aquí cómo aparecen los vasos rectos y cómo se introducen hacia la papila renal, y más o menos esta estructura, ¿verdad? Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, estos capilares pueden ser de dos tipos, ¿verdad? La red capilar peritubular, que es la que rodea los elementos corticales de los túbulos uriníferos superficiales, ¿verdad? Y drenan obviamente a venas interlobulares que al final terminan hacia la vena renal. Los vasos rectos, estos pues ya sabemos que son las ramas de las arteriolas eferentes,
cerca de la unión córtico-medular y descienden paralelamente a los túbulos uriníferos para formar toda esta red de vasos rectos, ¿verdad? Sabemos y tenemos que saber que estos capilares son de tipo fenestrados, son sumamente importantes porque a través de estas fenestras pues, es donde se da el intercambio de estas moléculas que son, que algunas de ellas son requeridas para reabsorberlas y otras de ellas son requeridas para eliminarse. O sea, requieren eliminar. Su cuerpo requiere que, por ejemplo, que la urea se elimine, ¿no? Eso es necesario. Bien, desde el punto de vista fisiológico, la nefrona es la unidad funcional, ¿no? Es decir, vamos a decir, la nefrona es la unidad estructural y funcional, pero desde el punto de vista estructural, y esto quiero que lo manejemos así porque nosotros siempre leemos libros de fisiología y dice la nefrona es la unidad funcional, la nefrona es la unidad funcional. Sin embargo, los libros de histología hacen referencia a que los túbulos uriníferos son la unidad estructural y los túbulos uriníferos incluyen a la nefrona en su estructura. Entonces, quiero que manejemos estos dos conceptos de esta manera, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han manejado así o no, pero esa es lo que a mí me parece más, o sea, más clave para entender estos dos que a veces se generan estas dos confusiones porque un libro dice la nefrona es la unidad funcional y leemos los libros de histología y dice los túbulos urinarios o los túbulos uriníferos se encargan de la estructura del riñón. Entonces, vamos a manejar estos dos conceptos. Los túbulos uriníferos entonces se encargan de la estructura del riñón, ¿no? Es decir, es la unidad estructural o morfológica del riñón, ¿ok? Vamos a ver entonces que la nefrona, como estructura funcional, y ya lo hemos venido viendo, pues puede ser yuxtamedular y cortical, ¿no? Los corticales ya sabemos que pueden ser los corticales intermedios o los corticales subcapsulares, que son los típicos o los que ya hemos visto, ¿no? La nefrona también se localiza según el lóbulo renal en la corteza y según los lobulillos en las áreas laterales, ¿okay?, del lobulillo renal. Ya vamos a entender mucho mejor esto. Y aquí la vemos, ¿no? Aquí vemos la nefrona cortical y aquí vemos la nefrona yuxtamedular, ¿no? La nefrona yuxtamedular se caracteriza porque tiene un asa de Henle que es mucho más larga, ¿verdad? Y que esta tiene ciertas diferencias histológicas desde el punto de vista ultraestructural. Las células epiteliales crean como unas especies de solapamientos de citoplasma que de alguna u otra forma permiten el paso de ciertas moléculas y que esto pues ayuda al sistema de contratransporte, ¿verdad?, del sistema urinario. Y en el caso de las nefronas que se encuentran hacia la corteza, pues también tienen un asa de Henle, pero esta asa de Henle usualmente se queda hasta, ojo, hasta la parte externa de la médula renal, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Entonces, por eso es que realmente el epitelio de esta estructura es un epitelio muy, muy corto, que casi siempre nada más representa este segmento que es descendente y el resto es un área gruesa similar al túbulo contorneado distal, ¿verdad? Que es este que vemos acá. Ven ustedes cómo este túbulo contorneado distal prácticamente se forma desde la médula y luego asciende para posteriormente volver a bajar a través del túbulo conector. Entonces, esto es lo que conocemos como nefrona, ¿no? Como nefrona, entonces, hablamos de los siguientes componentes. Hablamos del corpúsculo renal, hablamos del túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y luego túbulo contorneado distal. ¿Ok? Estos dos túbulos contorneados, asa de Henle y corpúsculo renal. Estos son básicamente los componentes de la nefrona. Pero si nosotros queremos hablar de los túbulos urinarios, son estos mismos componentes más el túbulo colector, que es este que vemos acá. El túbulo colector ya no solamente está en la corteza, sino que también se mete hacia la médula, independientemente del tipo de nefrona a la que esté drenando, y entonces termina hacia el área cribosa de la papila. Bueno, se sabe que hay más o menos 1.3 millones de túbulos uriníferos y que estos van a estar rodeados por tejido intersticial, que es un tejido conectivo laxo y que va a variar de región anatómica a región anatómica en el riñón. Entonces hay que saber la diferencia y entender que es un lobulillo renal y un lóbulo renal, ¿no? Un lobulillo renal es una estructura cortical propiamente dicha, ¿no?
que se encuentra justo entre dos arterias interlobulares ascendentes. Y aquí lo vemos. Esta sería la arteria acuata o arciforme, de donde se van a formar, recuerden, estas ramas que son las arterias interlobulares. Y entonces, un lobulillo va a ser el espacio que hay entre esta arteria y esta arteria. Este sería entonces un lobulillo renal, que es muy diferente al lóbulo renal. Entonces, el contenido a la parte interna, a la parte medial del lobulillo renal va a estar formada por el rayo medular. ¿Okay? Este rayo medular entonces es importante porque recuerden que aquí es donde prácticamente va a existir la afluencia de filtrado, que en este caso ya podríamos decir que es orina. ¿Okay? A este nivel la orina va a bajar, o sea, prácticamente esta zona es el área donde principalmente va a bajar la orina, ¿verdad? La orina que ya viene prácticamente reabsorbida, ¿no? Que ya se absorbió ese 99% del volumen filtrado. Entonces va a bajar a través de estos rayos medulares y posteriormente esto va a drenar hacia la papila renal, ¿no? Entonces vean que el contenido central, ya dijimos, médula renal, y el contenido periférico o lateral prácticamente son los corpúsculos renales con los túbulos contorneados. Y aquí vemos, este es un corte histológico, vemos aquí el rayo medular, aquí vemos los corpúsculos renales y aquí vemos los túbulos renales. Entonces, la región central está el rayo medular y las porciones laterales están los corpúsculos renales. Y aquí lo vemos en un corte histológico, aquí vemos rayos medulares, más rayos medulares, otra vez rayos medulares. Y aquí entonces, si nosotros tuviésemos un acercamiento mejor de esta imagen, podríamos identificar arteriolas, ¿no? Las arteriolas aquí en este caso irían ascendiendo y de aquí, aquí más o menos, sería un lobulillo renal. Recuerden que la región central es el rayo medular. El túbulo urinífero entonces está constituido por dos componentes, por la nefrona y por el túbulo colector. La nefrona entonces, a su vez, está constituida por el corpúsculo renal, que pues obviamente puede ser de medular o cortical propiamente dicho, que va a tener los capilares procedentes de la arteriola aferente, la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman. Y luego tenemos los túbulos renales, que van a estar constituidos por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Luego el túbulo colector a su vez va a estar dividido en tres estructuras, que es el túbulo cortical propiamente dicho, que forma los famosos rayos medulares que les he mencionado. Luego vienen las porciones profundas del túbulo colector, que en este caso ya son las medulares, ¿no? Luego tenemos el segmento medular, que es la parte más externa de la médula, y el segmento papilar o conducto de Bellini, que se encuentra hacia la parte más profunda. Bien. El corpúsculo renal entonces está constituido por estos vasos sanguíneos que son capilares de tipo fenestrado que van a estar rodeados obviamente por una membrana basal fusionada, ¿verdad? Fusionada con la de estas células que se encuentran aquí hacia la parte externa de estos capilares que se llaman podocitos y que forman la cápsula, ¿verdad? Vamos a decir la porción visceral de la cápsula de Bowman, que son estos podocitos. Luego se va a formar el espacio de Bowman y por último se va a formar la porción parietal de la cápsula de Bowman. Entonces, estos serían los componentes del corpúsculo renal, ¿no? Cuando vemos más de cerca uno de estos vasos sanguíneos, ¿verdad? Uno de estos capilares, identificamos la célula endotelial que obviamente va a tener sus fenestras. Luego tenemos la membrana basal que está fusionada. Y por último tenemos las porciones celulares o citoplasmáticas de los podocitos, ¿ok? Estas células son bien interesantes porque son células que se distribuyen de manera longitudinal al vaso sanguíneo o al capilar y forman una prolongación primaria larguísima, ¿verdad? Que va a abrazar casi todo el trayecto del capilar y de esta prolongación primaria se van a formar otras prolongaciones que reciben el nombre de pedicelas, ¿no? Las pedicelas entonces son las prolongaciones secundarias del podocito que aparecen a partir de una prolongación primaria. Y estas pedicelas se van a solapar con otras pedicelas, entre ellas van a formar estos espacios o estas hendiduras que son conocidas con el nombre de ranuras o hendiduras de filtración. Y en estas vamos a encontrar un diafragma sumamente importante porque este diafragma permite
el cambio, vamos a decir, permite la filtración del plasma procedente de los vasos sanguíneos, ¿verdad? En este caso de los epitelios fenestrados. El glomérulo histológicamente lo vemos aquí. Aquí está la estructura glomerular propiamente dicha, en el cual vamos a observar algunos componentes, ¿verdad? Que ya vamos a ir desmenuzando poco a poco. Entonces vamos a ver que tiene una estructura de aspecto lobular o lobulillar, más o menos así se forman como haces, ¿ok? Que son eso, ¿verdad? Son asas capilares que obviamente van a tener todos estos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Los podocitos, los capilares, que van a tener obviamente las células endoteliales, y el mesangio. El mesangio va a estar constituido por la matriz mesangial y por las células mesangiales, ¿ok? Pero si estamos hablando propiamente del glomérulo, nada más estamos hablando de las células glomerulares que se encuentran adentro, ¿verdad? Del glomérulo, ¿verdad? Células mesangiales intraglomerulares, que son estas de acá. Porque también existen las células mesangiales extraglomerulares que vamos a mencionar más adelante. Entonces, luego vemos el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman, ¿verdad? La porción parietal acá. Entonces, aquí es bien importante que sepamos reconocer que esto lo conocemos con el nombre de polo vascular y este sería el polo urinario. Ahora, esta barrera de filtración es sumamente importante y va a estar constituida por tres componentes muy importantes, ¿verdad? Aquí vemos la célula endotelial, que en este caso es el primer componente, luego tenemos las láminas basales fusionadas, y por último tenemos que es el diafragma de filtración glomerular. Entonces, la sangre que pasa aquí por adentro de estos capilares es filtrada a través de estos fenestras, a través de esta membrana basal y a través de este diafragma o esta hendidura de filtración glomerular. Y lo que sale hacia la parte externa recibe el nombre de ultrafiltrado glomerular. Y aquí vemos estos componentes, ¿no? Aquí vemos la célula endotelial, aquí se logra identificar una fenestra muy bonita, muy clara. Luego tenemos la membrana basal. Recuerden que esta membrana basal es un tanto diferente a las otras porque aparte de que está fusionada, tiene ciertos componentes que le permiten filtrar de alguna manera, ¿verdad? El plasma de la sangre, ¿no? Y luego tenemos acá, estas de aquí serían las pedícelas o las prolongaciones del podocito, y aquí tenemos las hendiduras donde vemos o logramos identificar el diafragma de filtración glomerular. Entonces, de alguna u otra manera, se ha logrado ver por microscopía electrónica que la lámina basal fusionada de estas dos células tiene más o menos entre 250 a 300 nanómetros de grosor y tiene una parte central que es densa, que la conocemos como lámina densa, y luego dos periféricas, que son estas de acá, que son láminas raras, ¿no? Les llaman láminas raras, pero realmente son láminas lúcidas, como las que hemos estudiado en la lámina basal anteriormente, en primer parcial, cuando vemos epitelios. Y entonces estas láminas pues están constituidas por, las láminas raras básicamente están constituidas por moléculas que tienen cargas negativas, principalmente la laminina y la agrina, ¿okay? Que son, ya sabemos la laminina que es una molécula grande, ¿no? Y la agrina que tiene grandes porciones terminales de carga negativa y que de esta forma, ¿verdad? Las láminas raras impiden que moléculas o que cualquier molécula que tenga cargas negativas pues pase de manera fácil o de una manera muy sencilla a través de la membrana de esta lámina basal. Luego la lámina densa básicamente es colágeno tipo 4, pero es muy diferente al colágeno tipo 4 que encontramos en el resto de láminas basales, debido a que las cadenas alfa de colágeno aquí son cadenas 3, 4 y 5. Y las cadenas que encontramos en las láminas basales, por ejemplo, de la piel o del pulmón o en otras regiones, pues va a ser colágeno tipo, bueno, el alfa y las cadenas alfa pues van a ser tipo 1 y tipo 2, ¿no? Entonces aquí está muy claro, ¿verdad? Lo de las láminas basales. Así es como se distribuyen los podocitos. Aquí vemos cómo estos continúan la longitud del vaso sanguíneo. Aquí se mira muy bonito el epitelio fenestrado y las láminas basales unidas, ¿no? Y esta es una microscopía electrónica de transmisión donde podemos identificar claramente las pedícelas y las hendiduras de filtración. Y esta es microscopía electrónica de transmisión para ver nada más el capilar, la luz del capilar. Este sería el podocito, ¿no? Aquí se mira muy claro el podocito y aquí podemos identificar que tienen núcleos que forman una especie de hendiduras con abundante EU y heterocromatinas. No hay un nucleolo así tan marcado, aunque en algunas se logra identificar segmentos de nucleolo. Y hacia la parte interna tenemos abundante sistema de vesículas
muchos ribosomas, retículo endoplásmico rugoso y algunas mitocondrias, ¿verdad? No están tan marcadas. Aquí se forman las prolongaciones, ¿verdad? Las pedícelas que ya hemos visto, ¿verdad? Habría que ver la orientación de este corte para determinar cuáles son pedícelas primarias y cuáles son pedícelas secundarias, ¿no? Y bueno, este diafragma de filtración es importante porque permite la formación de una especie de sellado o de cremallera a través de varios componentes moleculares. Y quiero hacer hincapié de que esta membrana o este espacio de estas pedícelas tiene dos componentes, ¿no? Un componente que es libre, que está expuesto hacia el espacio medular, y un componente basal. Entonces tenemos una membrana basal, ¿verdad? O una membrana, vamos a decir, basolateral, que es muy importante porque, por ejemplo, el componente basal tiene una serie de moléculas que ayuda a fijar esta célula a las láminas basales. Y las membranas laterales, incluso la región apical de estos segmentos de pedícelas, forman esta estructura de cremallera y también están revestidas por una gran cantidad de carbohidratos que forman una especie de glucocálix que ayuda a repeler también moléculas de cargas negativas, como por ejemplo la podocalixina. Entonces, la principal molécula encargada de formación de una especie de cremallera o de cerradura, en el caso de este diafragma, a nivel de la hendidura de filtración, es la nefrina. Aunque se sabe que existen otras moléculas que también forman parte de este sistema de cremallera, y estamos hablando de, por ejemplo, las caderinas P. Que las caderinas P son importantes porque también ayudan al sistema de cierre de filtración, y aquí lo podemos observar, ¿no? Todas las que están en rojo acá prácticamente son las moléculas de nefrina, y las que están en azul son moléculas de caderina P. Y vemos estas que se llaman FAT1, FAT2, que también son moléculas familia de las C-caderinas, pero no funcionan en este caso como moléculas de adhesión, sino que simplemente de distribución. Bueno, todas estas se van a insertar hacia la parte interna de los pedícelas, de los podocitos, a través de todo el sistema de uniones focales, que en este caso van a estar relacionadas. Voy a regresar a la imagen anterior para que veamos cómo se relacionan, por ejemplo, a estructuras, por ejemplo, como la podocina, que en este caso es una proteína interna, pero hablamos de otras, por ejemplo, de las proteínas zonulares tipo 1 y otras que se llaman CD2AP, ¿verdad? Que son unas estructuras se llaman Cluster of Differentiation 2AP, ¿verdad? Que sería por, AP por la región o por la zona en las cuales las identificamos en la célula, y forman estos complejos de unión intracitoplasmáticos que permiten la unión de la actinina F o de la actinina fibrilar para el citoesqueleto de la célula. Entonces, así más o menos es como se van a distribuir. Ahora bien, esta porción basal del podocito va a estar adherida por otra serie de proteínas. La más importante es la integrina alfa-3 beta 1. Ahí está, nosotros la buscamos cuando encontramos, cuando pensamos que hay alteración de la formación en algunas enfermedades renales a nivel de estos trastornos congénitos, de nefropatías congénitas, ¿verdad? La mayor parte de ellas ocurren como mutaciones en la integrina alfa-3 beta 1, pero también se pueden mutar los distoglicanos o se pueden mutar las podosplaninas, así como los complejos de megalina. Y cualquiera de estos, ¿verdad? Son complejos de unión de este complejo, de este dominio basal del podocito, y todos ellos de alguna u otra manera forman otros complejos de unión que no voy a enfocarme, que no voy a profundizar, que al final terminan uniéndose a la actina, ¿no? El dominio apical, ¿verdad? De estos podocitos tienen abundantes podocalicinas, y estas podocalicinas son importantes porque pues básicamente son cadenas de carbohidratos que están unidos a lípidos y a proteínas, ¿verdad? Lípidos de membrana, a proteínas, ¿verdad? Que se encuentran hacia la parte más profunda incluso, ¿verdad? Están relacionadas a otros complejos proteicos que se unen al citoesqueleto de la célula. Y bueno, esto ya lo hemos visto, ahí se miran claramente los diafragmas y las hendiduras de filtración, y es ahí de lo que estamos hablando, ¿no? El mesangio es la parte interna de, vamos a decir así, como de sostén o de la matriz del glomérulo, y va a estar constituida por la matriz mesangial, que es aquí donde andan nadando las células mesangiales, ¿verdad? No es que estas células realmente anden nadando, pero es aquí donde se encuentran sumergidas, porque entre ellas están unidas, ¿verdad? A través de uniones adherentes. Las células, la matriz mesangial tiene abundante
proteínas procedentes del plasma que no pueden ser reabsorbidas. Entonces, probablemente, si logró pasar la albúmina se detiene aquí en el mesangio y de alguna u otra manera la célula mesangial tiene que captarla, fagocitarla, descomponerla y enviar posteriormente estos aminoácidos hacia el sistema vascular para que sean reutilizados, ¿no? Entonces, estas células mesangiales son pericitos que han sido modificados. Es decir, miren, estos pericitos son células que tienen la capacidad de convertirse en células endoteliales, en células de músculo liso, en miofibroblastos, en fibroblastos, etc. Entonces, estos pericitos son sumamente versátiles y pueden especializarse, ¿verdad?, dependiendo de sus características morfológicas. En este caso, aquí en el glomérulo, específicamente en el mesangio, tienen características de células de músculo liso y tienen características de células que son conocidas con el nombre de macrófagos, los macrófagos del corpúsculo renal, ¿no? Entonces vean ustedes que debido a que son pericitos y que estos han cambiado sus funciones, vamos a ver que tienen funciones contráctiles, tienen funciones fagocíticas y también son capaces de proliferar al estímulo o cuando esto requiera, ¿no? El problema es cuando estas están proliferando de manera exagerada, entonces ya comienza la formación de algunas glomerulopatías, ¿no? Entonces, de manera global, vamos a decir que estas células mesangiales tienen pues abundantes receptores para angiotensina 2 y esto es importante porque dependiendo, por ejemplo, si se une el receptor en el caso de la célula mesangial, va a estimular la contracción de la célula mesangial y esto va a inducir a que los capilares se abran más, es decir, la luz se vasodilate, es decir, va a haber mayor flujo vascular, ¿no? Y esto es importante porque va a inducir la formación de mayor filtrado glomerular. También tiene la capacidad, y esto es muy importante, de contraerse debido a que tiene proteínas del citoesqueleto que son proteínas contráctiles, ¿no? Hablábamos de la fagocitosis, ¿verdad? Es muy importante que sepan que la mayor parte de inmunoglobulinas, de complejos, inmunocomplejos y otras proteínas que han llegado a la matriz mesangial son fagocitadas por estas células y posteriormente son puestas a disposición de los lisosomas para que estos degraden estas proteínas y envíen esta materia prima hacia la matriz mesangial una vez ya esté expuesto, ¿verdad? Todo este contenido, ¿no? Bueno, también se habla de que la célula mesangial tiene la capacidad de sintetizar matriz extracelular, así como moléculas específicas, ¿verdad? Hablamos principalmente de la endotelina, que en este caso la endotelina sabemos que produce vasoconstricción de las arterias glomerulares aferentes o aferentes, dependiendo, ¿verdad?, la necesidad del glomérulo. También tiene la capacidad de sintetizar citoquinas, que en este caso puede inducir o mediar reacciones inflamatorias que al inducir una reacción inflamatoria porque esta célula liberó citoquinas, van a terminar obstruyendo o obliterando la luz capilar y esto no es bueno. Y por último, vemos que también sintetiza obviamente la matriz mesangial, que ya sabemos que contiene colágeno de tipo 4, porque es una membrana basal, ¿verdad? Perlacan, laminina, fibronectina, ¿okay?, que son componentes básicos de la membrana basal, ¿no? Entonces, todos estos componentes son, desde el punto de vista funcional, de las células mesangiales, ¿no? Bueno, aquí tenemos estas imágenes que están muy bonitas, ¿verdad? No quiero entrar en detalles ahorita hasta que veamos las otras estructuras. Aquí sí quiero entrar en detalle. Aquí vemos estas estructuras que tienen más o menos un complejo lobular, más o menos tiene una distribución lobular. Vemos la luz de los capilares. Logramos identificar acá 2 células mesangiales. Acá hay 3 células mesangiales. ¿Ok? Y quiero que sepan algo. Si aquí vemos más de 3 células mesangiales por lecho capilar, eso quiere decir de que estas células están proliferando y esto no es bueno porque lo vamos a asociar a algo que se llama una glomerulonefritis mesangial, ¿verdad? Una glomerulonefritis mesangial se va a comportar como un síndrome nefrótico, ¿verdad? Induciendo a mayor liberación de proteínas a través de la orina. Bueno, aquí vemos, estos serían los lóbulos, ¿verdad? Y aquí logramos identificar células endoteliales, estas de acá, y algunas células mesangiales, ¿no? Bueno, los túbulos contorneados, empezamos a hablar del proximal
No voy a entrar en tantos detalles de lo que es la formación de la orina, pero sí quiero que sepamos que la mayor parte de la reabsorción ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? Y estas células, como tienen, o mejor dicho, para reabsorber o para llevar todo este contenido, y estamos hablando del 70% del agua, prácticamente 70% de estas moléculas, así como el 100% de aminoácidos, proteínas, glucosa, tienen que ser absorbidos o reabsorbidos, mejor dicho, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, cuando es por este motivo, ¿verdad? Esta célula tiene una gran cantidad de transportes activos, así como transportes pasivos. Y esto, pues, se tiene que manifestar de alguna forma, ¿verdad? En la morfología de la célula. Y vamos a entender que debido a estas funciones, pues también se han logrado clasificar, ¿verdad? Las porciones del túbulo contorneado proximal en 3 segmentos. Hay las porciones, ¿verdad? O segmentos. Estas porciones puede ser una porción que es propiamente contorneada y una porción que es propiamente recta. Entonces vamos a ver que la porción contorneada tiene 2 segmentos, un segmento 1 y un segmento 2. Ahora, en el segmento 1 es donde se da la mayor parte de reabsorción de proteínas y esta célula se caracteriza porque tiene muchas microvellosidades, son sumamente largas, permiten muchos procesos de endocitosis, así como muchos transportes activos y por eso van a tener muchas mitocondrias. ¿Okay? El segmento 2 va a ser un poco diferente debido a que van a haber menos mitocondrias y van a haber menos canalículos de endocitosis, ¿no? Entonces va a haber menor cantidad de canalículos apicales, ¿verdad? Son diferentes, porque aquí es donde se da la mayor parte de reabsorción. Estamos hablando más o menos del primer segmento, ¿no? Luego el segundo segmento, que sería la porción 2, que sería más o menos acá, es más corta y se continúa con la porción recta. La porción recta es muy similar a esta porción 2, sin embargo, ¿verdad? Vamos a decir de que es recta, ¿verdad? Es la diferencia, que aquí es todavía contorneado y ya la porción del segmento 3 pues continúa siendo una porción recta. Entonces, algunos autores consideran que esta porción 3, ¿verdad? O esta porción recta ya es propiamente el asa de Henle, ¿verdad? Que ya está en caso de descender. Las células a este nivel tienen microvellosidades largas, principalmente las del segmento 1. Tienen una serie de pliegues basales que forman una especie de estriaciones basales en las cuales se van a albergar una gran cantidad de mitocondrias. Y en conjunto, estas grandes cantidades de mitocondrias y estos pliegues basales van a conferir mayor eosinofilia a la célula. Y esto es lo que les decía al inicio, que las células de los túbulos contorneados proximales, por su gran cantidad de pliegues basales y mitocondrias, captan mayor eosina y al captar mayor cantidad de eosina, entonces van a inducir a que se miren más rosadas o más intensas, ¿no? Comparados a los de los túbulos contorneados proximales, por ejemplo. Bueno, estas células tienen uniones de anclaje, ¿verdad? Entre ellas, ya sean uniones estrechas apicales, así como uniones adherentes hacia la parte más inferior, ya sea unas zónulas adherentes o máculas adherentes. Y el núcleo usualmente es un núcleo central que tiene bastante eucromatina, tiene un núcleo evidente, ¿verdad? Y eso es importante. Ahora, algo que llama también la atención de estas células, y esto se logra ver por microscopía electrónica, son las vesículas de endocitosis, así como los canalículos de endocitosis. Aquí vemos estos canalículos que son característicos de material que se está fagocitando, que se está pinocitando, ¿verdad? De alguna u otra manera, pueden ser material líquido, material proteináceo, ¿verdad? Glucosa, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de mecanismos que lo va a llevar obviamente a la formación de fagolisosomas, ¿verdad? O endolisosomas o lisosomas tardíos, ya cuando se están fusionando para formar todo este material, ¿no? Y aquí vemos, desde el punto de vista ultraestructural, las mitocondrias, aquí vemos los lisosomas, los canalículos, vemos que hay transportes activos, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de esto, hay muchas bombas de sodio, potasio, TPasa, transportes de glucosa son sumamente necesarios para llevar la glucosa nuevamente a los vasos sanguíneos del intersticio renal. Y esta es la microscopía electrónica, aquí vemos el núcleo, aquí está el nucleolo clarito, ¿verdad? Bastante eucromatina, todas las mitocondrias formando, ¿verdad? Todos estos pliegues a nivel de la región basal. Aquí tenemos la lámina basal, ¿verdad? Y la pared del capilar, ¿verdad? Que está muy en continuación de esta célula epitelial. El asa de Henle
Típicamente hemos estudiado que el asa de Henle tiene 4 porciones, aunque en la actualidad sabemos que pueden ser muy variables. Tiene la rama descendente, que es una porción gruesa, que es la continuación del segmento 3, del tubo contorneado proximal, que es un epitelio cúbico simple. Luego tiene una porción delgada descendente, que es el epitelio plano simple. Luego tenemos las porciones ascendentes, la delgada, que es un epitelio plano, y la gruesa, que es un epitelio cúbico simple, y que esta se continúa con el túbulo contorneado distal. A este nivel se va a reabsorber más o menos el 15% del agua filtrada, así como el 25% de cloruro de sodio, potasio, calcio y de estas moléculas de bicarbonato, ¿no? Entonces hay que saber nada más, esto en el asa de Henle, pues cuando hablamos de 4 tipos de células, las células tipo 1 son exclusivas de las nefronas corticales y las células tipo 2, 3 y 4 son exclusivas de las porciones, en este caso de las nefronas yuxtamedulares, ¿no? Entonces, básicamente la morfología de estas células interviene en, por ejemplo, en que las tipo 1 casi siempre sus membranas laterales o de pliegues van a formar unas especies de traslape que permiten el paso de agua, ¿verdad? A través del espacio paracelular, ¿verdad? Similar a las tipo 2 que forman pliegues laterales, pero estos no se traslapan, igual que los tipo 3 y los tipo 4. Ahora, los tipo 4, vean ustedes que ya no tienen microvellosidades en la región apical, estas sí tienen microvellosidades, solo que son sumamente irregulares. Aquí las vemos, ¿verdad? Esta no tiene microvellosidades y no tiene traslape entre las células, ¿no? Prácticamente los organelos de estas son muy, muy escasos, ¿verdad? Y tienen abundantes uniones uniones estrechas, ¿verdad? Formando estas claudinas y ocludinas que evitan el paso de agua, ¿verdad? Hasta cierto punto. Bueno, el túbulo contorneado distal pues es muy similar al túbulo contorneado proximal, con la diferencia que las microvellosidades son más cortitas, son más romas, ¿verdad? Los organelos sí están presentes, pero solamente hay menos de la mitad de la cantidad de mitocondrias que observábamos en los túbulos contorneados proximales. Entonces, esto le confiere una tinción menos acidófila, ¿verdad?, al citoplasma de estas células y por lo tanto nosotros las vemos más claras desde el punto de vista de microscopía óptica. Entonces, esta es una característica así a grosso modo, y aquí vemos algunas otras características más específicas. Desde el punto de vista funcional, aquí se reabsorbe aproximadamente el 7% del cloruro de sodio, pues saber de que tiene también muchos transportes de membrana, ¿verdad? Es importante saber que tiene bombas de sodio, potasio, y hay que recordar que este es un epitelio cúbico simple, similar al túbulo contorneado proximal. Y es también muy importante que sepan que aquí, en este lugar, es donde se libera una proteína que se llama proteína de Tan-Horstad, ¿verdad? Que esta evita la formación de cálculos a este nivel, ¿verdad? Porque si no se estuviese liberando esta proteína, entonces las sales de calcio, ¿verdad?, en túbulo contorneado, pues estarían solidificándose para formar cálculos renales. Estas células tienen abundantes receptores para hormona antidiurética, ¿verdad? Y esto permite o ayuda a determinar la permeabilidad o impermeabilidad al agua a este nivel, a través de ciertos mecanismos. Bueno, las células que están cerquita de la arteriola aferente y diferente, justo en el polo vascular, van a formar un engrosamiento de este epitelio cúbico y lo van a convertir en un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Que no siempre es tan claro identificar y este recibe el nombre de mácula densa. Aquí esto ayuda a detectar los cambios de concentración, sodio a nivel del túbulo renal. Y bueno, este es un ejemplo de cómo sería la célula, ¿verdad? Esta célula siempre tiene pliegues basales con menor cantidad de mitocondrias, vean los transportes que ya hemos mencionado. El núcleo es muy similar al que ya vimos a nivel del túbulo contorneado proximal, y aquí vemos una fotografía en el cual el túbulo contorneado proximal se mira más rosado que el túbulo contorneado distal. Y esto por las características que ya les he mencionado, ¿verdad? Que son diferenciales. Bueno, el túbulo colector tiene las 3 regiones que ya vimos, la cortical, la medular y la papilar. Sabemos que es un epitelio cúbico simple que a medida va avanzando se puede ir convirtiendo en un epitelio cilíndrico cerca de la papila renal, ¿verdad? Cuando ya está cerca de perforar la lámina cribosa de la región papilar del cáliz renal.
y va a estar revestido por dos tipos de células. ¿Ok? Hay unas células que se llaman células principales y las otras se llaman células intercaladas. Aquí vemos las características de ambas, ¿no? Las células principales se caracterizan porque tienen un cilio, aunque sabemos que es un cilio que es inmóvil, ¿verdad? Este cilio no tiene la capacidad de moverse. Este tiene una serie de proteínas que son como una especie de canales y pleca receptores que se llaman receptores de poliquistina o policistina. Puede ser tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 se ha visto que es un canal permeable, ¿no? El calcio que no se solidificó a nivel de los túbulos contorneados distales, pues puede pasar a través de estos canales, ya sean a nivel del cilio o a nivel de las membranas laterales de las células intercaladas y posteriormente salir a través de otros de estos mismos receptores de poliquistina, ¿verdad? O de canales de poliquistina localizados hacia la membrana basal. Y bueno, tenemos los otros que serían las poliquistina tipo 1, que en este caso tiene interacción de unión entre las células intercaladas y las células principales. Recordar que estas células pueden desarrollar abundantes aquaporinas. Usualmente estas aquaporinas se encuentran metidas en una serie de vesículas a nivel de la región apical, ¿no? Estas, bueno, en el caso de las células intercaladas, vean ustedes que tienen mayor cantidad de mitocondrias si las comparamos con las células principales y también tienen la capacidad de secretar hidrogeniones o bicarbonato dependiendo la acidez de la orina que se está produciendo, ¿no? Tiene en su membrana apical una serie de microvellosidades, aunque sabemos que son cortas y romas, ¿verdad? Más que todo están relacionados a los procesos de secreción de hidrogeniones o de bicarbonato. Y aquí es como vemos cómo más o menos interactúan, ¿verdad? No voy a entrar mucho en estos detalles. Vean que las células intercaladas son las que se encargan de secretar hidrogeniones a través de bombas de contratransporte de hidrogeniones potasio, ¿verdad? Muy similar a los transportes de bicarbonato, ¿no? Dependiendo de esto, ¿verdad? Podemos tener orinas demasiado ácidas o orina demasiado básica, dependiendo, ¿no? Bueno, la aldosterona puede estimular, ya sabemos, ¿verdad? La reabsorción de sodio a nivel de los túbulos colectores, ¿verdad? Esto dependiendo si hay o no hay hipovolemia o dependiendo si hay o no hiponatremia. Así es como se miraría a través de microscopía electrónica de barrido. Vemos un escaneo de la luz del ducto, vemos cómo van los cilios, ¿verdad? Los cilios que tienen la poliquistina. Aquí vemos las células intercaladas, que estas no tienen cilios, pero sí tienen las microvellosidades apicales. Y bueno, el conducto papilaro de Bellini, ya dijimos que era un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Y que a este nivel únicamente encontramos células principales, ¿verdad? En ellas existen muchos receptores de hormona ADH, de antidiurética, ¿verdad? Y que esta ayuda a que estas células principales circulen estas vesículas que tienen en su citoplasma y que tienen abundantes aquaporinas, ¿no? Cuando el receptor de ADH se une a la célula, quiero ver si hay un esquema acá, no hay. Bueno, cuando estos receptores de ADH se unen a la célula, a esta célula principal del conducto papilar de Bellini, entonces permite que estas vesículas, que son vesículas de almacenamiento más que todo, se unan a la membrana apical de la célula principal y que permitan la fusión de las aquaporinas, que son principalmente aquaporinas tipo 2. ¿Ok? Y se sabe que también existen aquaporinas tipo 3, aquaporinas tipo 4, pero estas principalmente se encuentran orientadas a las membranas vasolaterales de la célula principal y que estas van a permitir, las tipo 2 van a permitir la entrada de agua a partir de la orina que ya se había filtrado hacia al interior de la célula. Y las tipo 3 y tipo 4 van a sacar la orina de la célula hacia el intersticio renal. ¿Okay? Entonces, de esa manera, es como se está reabsorbiendo la orina a través de estas células principales que son sumamente importantes. Bueno, aquí vemos la desembocadura del conducto de Bellini. Vean cómo las células van queriendo cambiar ya su estratificación justo a nivel de la transición y posteriormente se convierte en un epitelio polimorfo transicional que todavía tiene ciertas características de células principales, ¿no? Pero aquí ya no deben de existir células principales, aunque la morfología puede ser similar.
Bueno, el aparato yuxtaglomerular, ya se los he mencionado, está constituido por mácula densa, por estas células mesangiales extraglomerulares, ¿ok? Estas son también conocidas como células lacis de Overlight o también células de Polkison, ¿verdad? Estas son la parte externa, no las partes internas. Estas están directamente en contacto con las células de la mácula densa porque en esta región no existe membrana basal. Y luego tenemos estas otras células que son células yuxtaglomerulares, que son células de músculo liso modificadas y que tienen una gran cantidad de gránulos citoplasmáticos que contienen renina, así como otras enzimas y otras moléculas que son importantes para la regulación del flujo vascular a nivel del glomérulo. Entonces, bueno, la mácula densa directamente detecta si hay alteración de las concentraciones del sodio o del cloruro, ¿verdad? Y esta de alguna u otra manera va a mandar mensajes a través de las células mesangiales extraglomerulares, que son las células conectoras, hacia las células yuxtaglomerulares para que éstas produzcan renina, ¿verdad? Y estas de alguna manera se liberen hacia las arteriolas y estas pues hagan su efecto a nivel de todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona que ya conocemos. El principal estímulo para la activación es la disminución del cloruro de sodio o disminución de la presión arterial, la inervación simpática y, bueno, los gránulos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, principalmente de renina. Hablamos de que también hay enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 1 y angiotensina 2. Aunque estas dos, en muy poca cantidad realmente, ¿verdad? Lo más importante es que tienen que saber que hay renina porque esta renina va a condicionar a que se convierta el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿verdad? Y que también el angiotensina 2 se convierta en angiotensina 3 a través de la función de la ECA. Bueno, el intersticio renal más o menos ocupa el 7% del volumen renal, o sea, a nivel de la corteza, pero vean ustedes que a nivel de la médula puede representar hasta el 30% del volumen renal. Y es muy importante que sepan que a nivel de la médula renal, estas células intersticiales, ¿verdad? Ocupan y forman estas famosas células intersticiales. Estas células intersticiales es interesante que sepan de que se posicionan unas sobre otras, más o menos como en forma de gradería o más o menos como en forma de escaleta o de pila de monedas, así las han descrito, ¿no? Forma más o menos como los peldaños de estas escaleras, ¿verdad? Y que se van a concentrar mucho más, ¿verdad? Cerca de los conductos de Villine. Y ya sabemos que estas células intersticiales tienen básicamente la función de producción de la eritropoyetina, así como de la medulolitina tipo 1, ¿verdad? Que todas estas tienen que ver con, bueno, esta ya sabemos que tiene funciones directamente hematopoyéticas y medulolitina tiene funciones básicamente a nivel de control de la homeostasis de líquidos a nivel de los túbulos papilares. Bueno, podemos identificar también fibroblastos, que estas no tienen funciones intersticiales, como ya vimos, así como otros tipos de macrófagos, ¿no? Y aquí vemos, muy bonitas, cómo se ven las células intersticiales. Vean que son células que se encuentran entre dos ductos de Bellini. Usualmente son como medio aplanadas, vamos a decir alargadas o aplastadas, y que una se posiciona sobre la otra. Y tienen citoplasmas claros porque tienen gránulos, ¿verdad? Estos gránulos tienen abundante medulolipina, que es una molécula lipoídica, y tienen estos núcleos que son medio ovalados, ¿verdad? Que tienen más o menos esta disposición. Y bueno, aquí se logran identificar algunos conductos colectores, por ejemplo, en este caso, y los vasos rectos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora algunas fotos, ¿no? Aquí tenemos el corpúsculo renal, el epitelio plano simple de la cápsula de Bowman. Luego tenemos aquí células mesangiales, células endoteliales, y por acá tenemos células de los podocitos, ¿no? Aquí tenemos el ducto distal con las células de la mácula densa, ¿verdad? Como les digo, no es tan fácil identificarlas. Aquí probablemente no se miren tan cilíndricas como quisiéramos verlas, formando todo este aparato yuxtaglomerular. Aquí de igual forma vemos este sería el polo vascular. Aquí tendríamos el polo urinario. Vemos más claros la luz de los vasos sanguíneos y vemos células mesangiales. Estas son células mesangiales. Aquí está pues muy bonito el túbulo contorneado proximal. Vean cómo se forman estas especies como de plegamientos aquí a este nivel. Las células se ven muy rosadas. Vean cómo se les ve claramente el nucleolo, ¿verdad? Si estas células tuvieran los núcleos más grandes, ¿verdad? Y el núcleo estuviera un poquito más claro, las veríamos y diríamos que son células reactivas que están proliferando.
Aquí ya vemos túbulos colector, aquí ya vemos estas células que tienen tendencia a verse aplanadas, estas corresponderían a las asas de Henle, ¿no? Aquí vemos algunos, este es un corte ¿cómo se llama? De la médula. Vemos un túbulo colector, aquí vemos una asa de Henle, pero es la porción descendente, esta es la porción ascendente, que ya tiene áreas un poquito más gruesas, ¿verdad? Hacia... realmente este es un corte que yo se lo digo, no es tan fácil de determinar, ¿verdad? Uno incluso podría pensar que este es un túbulo contorneado, pero no es así, ¿verdad? O sea, hay que saber de que hay un túbulo colector y que estos más clásicamente los vamos a identificar hacia la médula renal, donde no deberían de haber túbulos contorneados. Aquí tenemos un túbulo contorneado, perdón, un túbulo colector, ¿verdad? Papilar, que tiene epitelio más cilíndrico, igual acá. Aquí pues ya tenemos otros túbulos, ¿verdad? Colectores. Incluso aquí se pueden observar algunas asas de Henle, ¿verdad? Que son estas de acá. Vean que el epitelio se mira un poquito más aplanado, más aplanado. Igual acá, ¿verdad? Aquí tenemos túbulos colectores, aquí tenemos asas de Henle. Y bueno, hasta aquí les preparé la capacitación. Espero que hayan aprendido algo, hayan descubierto algunas cosas y si tienen preguntas, pues las pueden hacer saber ya. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Relacionada a la función de secreción de eritropoyetina en el riñón. ¿Qué célula se encarga de secretar o sintetizar la eritropoyetina en el riñón? Es una de las células es una de las células endoteliales de los capilares peritubulares o son los fibroblastos del intersticio. Mire, la célula se llama célula intersticial, ¿ok? Se ha visto que es un fibroblasto modificado. Se lo digo así modificado porque sí también es una célula que tiene características mesenquimales, ¿no? Esta célula no es un fibroblasto, ya cuando se vuelve una célula funcional, ya no es un fibroblasto habitual, sino que se llama célula directamente intersticial. No es una célula endotelial, no es un macrófago, no, sino que es directamente se llama célula intersticial como tal. Sí tiene que saber de que esta célula se estimula, ¿verdad? Y es muy importante que lo sepa. Esta célula se estimula en base a las concentraciones de oxígeno de los capilares que se encuentran en la zona. Y de esta manera, las células endoteliales intervienen en la captación de las concentraciones de oxígeno. Y dependiendo de estas concentraciones de oxígeno, va a inducir a que estas células intersticiales, de alguna manera, produzcan eritropoyetina y esta actúa a nivel de las células hematopoyéticas que ya ustedes conocen. Ok, gracias, doctor. Es que buscaba esa línea y me decía que se llaman fibroblastos del intersticio, pero ahora sé que son las intersticiales. Muchas gracias. Sí, ok, a la hora. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta, doctor. Ajá, a ver. Usted mencionó que además de la renina y de la eritropoyetina y también de la activación de vitamina D, podrían haber otras funciones endocrinas. No sé si podría mencionar algunos ejemplos. Bueno, cuando hablamos de función endocrina de una célula o de un órgano, no solamente hablamos de moléculas propiamente endocrinas, como las hormonas que ya conocemos, sino que también hablamos de formación de moléculas que de alguna u otra manera tienen funciones endocrinas, ya sean paracrinas o autocrinas. Y por ejemplo les mencionaba las células mesangiales que tenían la capacidad de sintetizar citoquinas, por ejemplo, ¿verdad? Las citoquinas pues de alguna u otra manera también interactúan como moléculas autócrinas, parácrinas e incluso endocrinas. Cuando hablamos de endocrinas, estas pues tienen funciones, por ejemplo, si hablamos de que esta célula produce interleucina 7, por ejemplo, de alguna u otra manera, esta célula estaría induciendo de manera indirecta la maduración de linfocitos a nivel de la médula ósea o del timo, por ejemplo, que también es importante la interleucina 7 para la maduración de células T. En el caso, por ejemplo, de las células extraglomerulares, pues únicamente les había mencionado renina.
pero también tiene la capacidad de producir no solo renina, sino que puede producir enzima convertidora de angiotensina, puede producir angiotensina 1, angiotensina 2, pero las concentraciones son mucho menores. ¿Ah? Y así, como te estoy mencionando estos ejemplos, te puedo mencionar otros ejemplos, ¿verdad? A nivel de, por ejemplo, de macrófagos activados, ¿verdad? Cuando un macrófago activado, pero esto no solamente lo hacen los riñones, sino que lo hacen otras regiones, también tiene la capacidad de producir moléculas de tipo endocrina, ¿verdad? O sea, no son directamente endocrinas, sino que son de tipo endocrina, porque tienen funciones de moléculas de señalamiento, ¿no? Si nos hablamos directamente desde el punto de vista del mecanismo. Entonces, los ejemplos clásicos pues son la eritropoyetina y la renina, pero existen los otros ejemplos, ¿verdad? Si quisiéramos profundizar, pues podríamos hablar, por ejemplo, de síntesis de citoquinas por parte de la célula mesangial. Y ahí pues vamos a enterarnos de que no solamente tienen funciones proinflamatorias, sino que tiene otro tipo de funciones, ¿verdad? Que tiene que ver con el crecimiento de los tejidos, con el crecimiento de la misma matriz mesangial, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no sé si aporté algo. Sí, gracias, doctor. Gracias. Ok, claro. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Yo tengo una duda, doctor, disculpe. A ver. No tengo muy claro cómo diferenciar, solo observando, entre los túbulos contorneados proximales y los túbulos colectores. O sea, el ACDN sí los tengo claro, pero las otras partes no tanto. Bien, los túbulos colectores, el citoplasma va a ser mucho más pálido, ¿verdad? Casi siempre tiene que localizarlos, orientarlos cerca de los radios medulares. Que recuerde que lo más importante aquí es localizarnos desde el punto de vista anatómico. Si estamos viendo un corte histológico que esté bien hecho y que el corte macroscópico de esta estructura haya sido pues, bien hecha, bien orientada hacia el oblio renal, es más fácil verlo, ¿verdad? Y decir, estos de aquí son túbulos colectores y este de aquí es túbulo contorneado proximal. Y la otra característica es que los túbulos contorneados son eso, ¿verdad? Son túbulos contorneados. Es decir, vamos a ver el trayecto de este túbulo sumamente contorneado. Esto para aportar directamente como una de las características. El túbulo colector va a tener un trayecto más longitudinal, ¿okay? Y lo vamos a ver ya sea en cortes oblicuos o en cortes transversales. Nosotros podemos identificarlo, ¿verdad? No es tan sencillo porque realmente las células tienen mucho parecido. O sea, son muy parecidas, ambas tienen citoplasma claro. El nucleolo, ¿verdad? De estas células nos puede orientar un poquito a decir de que estas células de túbulo contorneado distal son del túbulo contorneado distal, ¿verdad? Identificar este nucleolo. Porque en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo colector, estos nucleolos no son tan evidentes, ¿verdad? Así que este es un tipo, algo que nos puede ayudar. Habría que sentarse a buscar ejemplos, ¿verdad? Para decir, esto de aquí es una célula túbulo contorneado distal y este es del túbulo colector, ¿verdad? Entonces, estas dos diferencias, como les digo, son muy sutiles y hay que estar muy orientados en la anatomía. Gracias. Okay. Bueno, no sé si hay más preguntas. No, doctor, parece que no. Ok, entonces, no sé si ustedes van a discutir algo más y si no, pues hemos terminado la charla que les iba a dar. Espero les haya gustado y pues si tienen más dudas, comentarios, tal vez nos hacen llegar por mensaje o algo. Sí, doc, en nombre de todo el laboratorio de los instructores le queremos agradecer por su fiel participación siempre en nuestras capacitaciones. Así que esperamos volverlo a ver. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí y pues a la orden para otra capacitación que quieran. Muchas gracias, doc. Nos vemos. Bueno, hasta luego, nos vemos y que tengan feliz día. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.